¿Cómo está, gente de Informática Colectiva? Estamos en otro excelente video para este canal y como ustedes pueden ver estamos activos publicando videos constante. Ahora, como dice el título, les vengo a traer cómo tener el WhatsApp Delta última versión. Esta sí es la última actualización que ha salido 2022. Te vengo a enseñar a cómo vamos a tener esta última versión del WhatsApp Delta. Así que por favor espero que veas de principio a fin este video para que lo puedas instalar. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer nosotros es irnos a nuestro WhatsApp anterior. Si tenemos el estilo iPhone, si tenemos el estilo Plus, hacemos nuestra copia de seguridad respectivo a ese WhatsApp. Ahora, si es la primera vez que vas a instalar algún tipo de WhatsApp, pues yo estoy en mi WhatsApp original y lo que vamos a hacer es venirnos aquí donde dice chats y nos vamos donde dice copias de seguridad. Aquí es muy importante seleccionar un correo electrónico de Google Drive para que podamos guardar esa copia de seguridad aún más segura todavía. Vamos a hacer una que es la copia local y la otra que es en Google Drive. Es muy importante seleccionar acá el correo electrónico de Google y aquí donde dice seleccionar cuando toco guardar. Cuando ustedes presionen guardar se va a hacer dos copias de seguridad. De esta manera va a estar más segura guardada. Entonces ahora, una vez que hayamos hecho la copia de seguridad, vamos a presionar este WhatsApp y vamos a presionar acá desinstalar. Y como ustedes pueden ver, ya no está el WhatsApp. Ahora, algo que yo quería mencionarles es que el enlace lo vas a poder encontrar en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados. Aquí abajito te voy a dejar ese pequeño enlace para que lo puedas instalar sin ningún tipo de problema. Una vez que hayas pinchado ese enlace, vamos a venirnos al video, obviamente el video que te estoy dejando acá en la descripción, y vamos a presionar acá esa descripción del video y donde dice más vamos a presionar para que aparezca esto, y donde dice link WhatsApp vamos a clicar este enlace y ya está, gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos va a cargar directamente nuestra página web en la cual vas a poder encontrar esta nueva versión. Y ahora sí, vamos para atrás nuevamente, cliqueamos. Ahora vamos a cliquear aquí donde dice cliquear para continuar. Presionamos este botón y ahora lo que tenemos que hacer es esperar lo que sería 5 segundos. Bueno, si les aparece eso, nos salimos aquí, presionamos dos veces hasta que nos lleve directamente al link. Y donde dice obtener vínculo, lo presionamos y ya está. Presionamos la tachita de este pequeño anuncio y ya está, gente. Como ustedes pueden ver, les va a aparecer esto. Y cuando haya publicado el video, ya van a tener ya lo que sería el link de este WhatsApp Delta. Simplemente presionas este botón azulito para que lo puedas instalar. Si te aparece un error al momento de instalarlo, si te aparece que tiene virus o algo como eso, no te preocupes, ya que no tiene nada de virus y esto siempre va a estar apareciendo, ya que siempre lo publico por aquí. Y bien, una vez que hayamos hecho la instalación, pasemos rápidamente lo que sería a nuestra carpeta. Una vez que ya estemos en nuestra carpeta, vamos a presionar el WhatsApp 4.0.2. Le damos acá instalar. Bien, como ustedes pueden ver acá dice seguro, no tiene virus. Ahora sí vamos a abrir el WhatsApp. Ahora lo que vamos a hacer es activar los permisos. Le damos en permitir. Ahora vamos a salirnos del WhatsApp y vamos a entrar aquí en la carpeta donde dice configuración. Vamos a buscar aquí una opción que dice aplicaciones. Vamos a cliquear administrar aplicaciones y aquí vamos a buscar ese WhatsApp. Vamos a cliquear aquí WhatsApp para que nos aparezca. Aquí está, aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es poner aquí donde dice permisos de la aplicación. Vamos a otorgarle todos los permisos para que salga correcto. Va a aparecer algo como esto. Le damos a aceptar y continuar. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestro número de teléfono por acá, nuestro país, y ahora le damos donde dice siguiente. Bueno, gente, si les aparece algo como esto, les va a aparecer omitir y conceder permisos. Si presionamos conceder permisos, nos va a pedir nuestro correo electrónico de Google Drive. Esto es la copia de seguridad que pusimos anteriormente, pero en nuestro caso vamos a cliquear omitir. Si tú hiciste la copia de seguridad solamente en el disco local nada más, entonces vamos a presionar omitir y automáticamente nos debe aparecer la copia de seguridad. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, me ha cargado la copia de seguridad y lo están viendo ahorita lo que es en pantalla. Bueno, gente, ya he instalado lo que sería el WhatsApp Delta, ya lo tenemos, la nueva versión, como ustedes pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar acá donde dice ajustes, presionamos este botón y aquí nosotros vamos a poder ver aquí que tenemos la versión del WhatsApp Delta
4.0.3. y ahora lo que vamos a hacer es clicar esto que dice estilos y apariencia, y aquí vamos a instalar lo que sería el estilo iPhone o los emojis al estilo iPhone. Eso es lo que nosotros tenemos que instalar a continuación, y una vez que esto llega al 100% vamos a activar que dice Hold WhatsApp, y aquí abajo podemos cambiar estilos de fuente, iconos, cambiar notificación. Y ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí hay un botón que dice Delta Tema Store. Vamos a clicar y aquí nosotros vamos a poder encontrar algunos temas para que podamos instalar. Aquí podemos ver iconos de packs o algo como eso. Bueno, si tenemos disponible esta opción de acá, podemos instalar aquí lo que serían algunos temas. Bueno gente, aquí hay algo que dice color universal. Nosotros aquí podemos configurar los colores a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, tenemos que activar con una palomita y aquí colocamos el color que nosotros queramos. Esto es algo extra de lo que tiene la aplicación. Podemos también cambiarle lo que sería el color a la home también, o al sidebar, lo que se le llama aquí. Entonces si clicamos para atrás, miren cómo ya está ahorita. Ya lo he configurado y ya le he puesto otro color a este WhatsApp Delta. Ahora sí voy a abrir lo que sería en mi chat, y aquí vamos a poder encontrar los emojis al estilo iPhone. Y bueno, eso sería todo. Y miren, ahorita los colores al contacto ha cambiado y ahorita está de color naranja como yo lo he cambiado. Y aquí también tenemos algo que dice cambiador de voz. Esto de cambiador de voz es lo mismo que teníamos en el WhatsApp estilo Aero y también el WhatsApp estilo iPhone. Este estilo de WhatsApp Delta tiene esta versión llamada cambiador de voz, en la cual podemos cambiar nuestra voz a robot, a una voz adolescente, a una voz robótica y todo esto. Automáticamente vamos a clicar este botón y ya está gente. Cada vez que enviamos un audio ya va a estar convertido ya automáticamente y listo, va a ser enviado directamente. Ya está gente, ahora ya hemos tenido la nueva versión Delta. Espero les guste como siempre. Ahora sin más, nos vemos hasta el próximo video.